Vamos a hablar de un tema que ha captado la atención del mundo, sobre todo de los Estados Unidos, porque hasta el propio presidente Barack Obama ha felicitado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, como consecuencia de la captura del narco más buscado del mundo, el Chapo Guzmán, para entender un poco cómo funcionan estas redes de narcotráfico y cómo se irradian por toda América Latina y sobre todo el epicentro en México. Está con nosotros el analista internacional Horacio Calderón. Gracias por haber venido. Por favor, Débora, Claudio, un placer, ¿eh? Bueno, lo que a mí primero me surge como pregunta para entender un poquito más estos procesos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado es cómo, y después vamos a dar algún detalle de la captura porque francamente es cinematográfica, el cerco de protección que tienen estos capos narco implica protección por parte de las fuerzas de seguridad, es decir, la propia policía sobornada por estos delincuentes e incluso ni en el ejército confiaban para hacer los operativos, confiaban en la marina, ¿no? A punto para entender la corrupción, cómo irradia en todos los niveles de la sociedad. Exactamente, Débora, sobre todo en el caso de México, además de Colombia, que son dos países emblemáticos en todo esto, el grado de colusión que hay entre el crimen organizado transnacional, mal llamado cártel ahora, porque los cárteles han sido superados, ¿no? En dimensión, es altísimo. Y la llegada que tienen a funcionarios públicos, al Poder Judicial, es decir, a todos los poderes del Estado y además a las fuerzas de seguridad policiales y también, por supuesto, del Ejército. Incluso, porque hay que ver que en el caso, sobre todo, por ejemplo, de la organización Los Zetas, ellos han sido miembros de las Fuerzas Especiales de México, entrenadas incluso en países como Estados Unidos, ¿no? Para que uno tenga la dimensión de eso. Y además, por supuesto, el volumen enorme de dinero que tiene para justamente comprar voluntades. Una dimensión, una radiografía de Chapo Guzmán. Chapo Guzmán es una persona que tiene 56 años, ya relativamente joven para esta carrera criminal que ha tenido. Él era sobrino, porque esto se ha hablado poco, de un narcotraficante que fue arrestado, asesinado en el año 1978, que se llamaba Pedro Avilés. Sí. Luego él se pone bajo el ala de otro gran padrino, era el gran padrino del narcotráfico de México, era el único, que se llamaba Miguel Gallardo, entre otros. Él crece a la sombra de Miguel Gallardo, ¿no es cierto? Cuando Miguel Gallardo también es arrestado y colapsa su imperio que era, por ejemplo, para dar una de Don Corleone, que lo conocemos todos por el padrino, ¿no? Coppola, sí. Era tremendo, ¿no? Cae Gallardo y ahí... Cae Gallardo y entonces ahí comienza la carrera de Guzmán, ¿no? Que funda en ese entonces el mal llamado Cártel de Sinaloa, alrededor de los 80, comienzos de 1980, con un grupo de choque de sicarios que era la organización Ventral Leiva, formada por 3 hermanos. Así como, por ejemplo, los Zetas eran la formación, el grupo de choque y también de sicarios del llamado Cártel del Golfo. Sí. Ahora, más allá de esta formación en el delito que usted nos cuenta, él era de una familia pobre campesina, prácticamente analfabeto, ¿no? Él llegó, según yo tengo un prontuario traído, no ha habido lamentablemente tiempo a lo mejor de imprimirlo, completo del Departamento del Tesoro, tiene formación hasta tercer grado de primaria, ¿no? Sí. Pero es un hombre que ha demostrado un talento, ¿no? Especial, natural, evidentemente, para lo que es el uso no solamente de la fuerza bruta para ir adueñándose de territorios, sino también para lavar el dinero, ¿no es cierto?, en bancos. Un hombre de una fortuna de $1.000 millones. De $1.000 millones, inclusive mencionado por Forbes. Y lo ¿no? más grave de todo esto, un hombre acusado de 1.500 asesinatos. Como mínimo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, él es considerado como el Osama Bin Laden del narcotráfico, ¿no? Que han perdido la vida en los enfrentamientos entre la Federación de Sinaloa, porque es una federación. ¿Es la organización de narcotráfico más importante de México? No, diría que es una de las más importantes conjuntamente con los Zetas. La diferencia es que los Zetas tiene, digamos, una vocación ya desde su inicio por lo criminal, ¿no? En cambio, lo que ha tenido Guzmán Loera ha sido la capacidad justamente de comprar voluntades a nivel del Estado mexicano, etcétera. Ahora, lo que me gustaría también preguntarle, Calderón, porque bueno, por estos días, incluso aquí hemos entrevistado al actor que representa en El Patrón del Mal, que se llama Andrés Parra,
a Pablo Escobar Gaviria y lo que realmente nos describía de la sociedad colombiana de aquel tiempo, para entender la magnitud de cómo este poder económico proveniente del delito y del narcotráfico corrompe toda la sociedad, las estructuras políticas, las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en el caso del Chapo Guzmán, si no me equivoco, él había sido encarcelado en otras oportunidades, pero siempre había logrado escapar. Incluso una vez escapó en un camión de ropa sucia o de desechos de lavandería, como consecuencia también de los sobornos de todas las estructuras, digamos, políticas, militares y carcelarias que debían custodiarlo. Exactamente, bueno, por eso creo que Estados Unidos en este momento está presionando para que el Chapo Guzmán sea extraditado, porque hay que ver que por primera vez, desde los tiempos del Capone, Chicago, específicamente la ciudad de Chicago, del estado de Illinois, lo ha declarado enemigo público número 1. ¿Por qué? Porque solamente a Chicago, para que ustedes tengan una idea, llegan, 1.800 kilos de cocaína pura a esta ciudad. Ahora, ¿la posibilidad de extradición tiene que ver con las leyes vigentes en México? Tiene que ver con las leyes vigentes. Porque me acuerdo en el caso de Pablo Escobar, por ejemplo, en aquel momento cuando se pedía su extradición, hubo una discusión política muy fuerte para darle alguna cobertura legal, digamos. Legal al tema. Sí. Yo creo que el sistema penal actual mexicano permitiría la extradición. Lo que yo creo que va a haber una primera etapa. Estaba condenado, creo, a 20 años de prisión, de los cuales había cumplido solamente 7 y medio. Se fugó en el año 2001, 13 años prófugo. Exacto. Por esa fuga no va a recibir, digamos, una condena. Dicen allí en México, la ley vigente, que tiene que terminar la condena en México y luego iría el proceso de extradición. No obstante esto, el Departamento de Estado en Estados Unidos ya está elaborando un escrito para hacer la petición formal, concretamente. Exactamente. Hay que ver que el departamento que más ha trabajado en estas cuestiones, porque uno habla a veces del FBI, el FBI no se comprometió tanto en la cuestión de la captura del Chapo Guzmán. Inclusive no figuraba en los más buscados. Claro. ¿No? Yo me estuve fijando en el database por las dudas, y todo eso ha estado realmente en manos del Departamento del Tesoro, del cual depende el servicio secreto que custodia, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos. Hay que ver acá lo que va a ser la sucesión del Chapo, la guerra que va a haber dentro de la misma organización. Claro, porque hay que recordar, ahora después de los títulos los seguimos conversando, que fue detenido él, su esposa y su hijo, 13 sicarios, una enorme cantidad de armamentos y otras de las personas que trabajaban en su custodia también, ¿no? Exacto. Horacio, seguimos en minutos, vamos a actualizar títulos de las 10:30. Invertimos el 9% del PBI en educación, lo destacó el jefe de gabinete Jorge Capitanich. Hoy el gobierno retoma las negociaciones paritarias con representantes de los gremios docentes. Falleció el artista Carlos Páez Vilaró. El uruguayo murió a los 90 años. Fue pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor, compositor y constructor. Durante su juventud había vivido en Buenos Aires. Su obra más reconocida fue Casa Pueblo en Punta del Este. Investigarán los documentos de Iron Mountain. Es en el marco del incendio que provocó la muerte de 10 personas en el barrio porteño de Barracas. Se hará a través de la Comisión Nacional de Valores. El expediente judicial fue girado a la procuradora Alejandra Gils Carbó. El Papa busca controlar las cuentas del Vaticano. Francisco creó un nuevo organismo para gestionar todas las actividades administrativas de la Santa Sede. La nueva secretaría estará conformada por 15 miembros. Se completa la cuarta fecha del torneo. Rosario Central, que si gana será puntero, visita a Godoy Cruz desde las 17. Tigre será local de Argentinos Juniors desde las 19:15. Y Gimnasia recibirá a Belgrano desde las 21:30. Continuamos con el tema de la detención del narcotraficante más importante del mundo, ocurrido el sábado pasado en México. Y estamos charlando con Horacio Calderón sobre las implicancias y la sucesión y la guerra que puede desatarse ahora en México por la sucesión de ese cargo. Pero vamos ahora a ver una placa en donde allí hemos detallado los narcos más sanguinarios, según este informe.
José Antonio Acosta, alias El Diego, acusado de 1.500 asesinatos. Era el líder del cártel de Juárez. Fue detenido en Chihuahua. Flavio Méndez Santiago, alias El Amarillo, fundador de los Zetas, tenía un pedido de captura de $7 millones. Se le atribuye la matanza de 40 personas en Guatemala. Pablo Escobar Gaviria, alias El Patrón, fundó el cártel de Medellín, acusado de 10.000 asesinatos. Tenía una fortuna de $25.000 millones. En 1989, Pablo Escobar Gaviria, la revista Forbes, lo declaró como el 7º hombre más rico del mundo. Eduardo Teodoro García, alias El Teo, integrante del cártel de los Arellano Félix, autor de la masacre de la narcofosa de Tijuana. 300 cadáveres disueltos en ácido. Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali, principal rival de Pablo Escobar, fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2005. Compró el club de fútbol América de Cali. Bueno, y ahí vemos el momento, sin duda, un hecho absolutamente trascendente, ¿no? Cuando se llevaban detenido al Chapo Guzmán. Hay que contar también porque es verdaderamente cinematográfico, me parece que vale la pena detenerse un segundo en esto, que cuando las fuerzas de seguridad logran detener al Chapo Guzmán, lo hacen porque venían haciendo un seguimiento de su teléfono satelital. Él lo tenía apagado, naturalmente, para evitar ser rastreado, pero realiza una primera llamada a una de las personas que trabaja con él, y esa llamada es localizada en una zona del país. Él luego apaga el teléfono para evitar la localización, porque así por razones de seguridad debía hacerlo, pero comete dos errores. Donde él estaba escondido en esa ciudad. Sí, comete 2 errores. Lo vuelve a encender 3 veces más. En la primera oportunidad, también para hacer una corta comunicación, lo mismo que en la segunda y la tercera. Cuando lo tienen ya ubicado, con la certeza de dónde puede estar, entran directamente a hacer un operativo en un restaurante donde él estaba comiendo con un grupo de personas. Dicen que la cara de sorpresa del Chapo Guzmán fue indescriptible. Estaba porque desencajado, realmente no podía entender cómo lo habían llegado a él concretamente. Y estaba pensando que el teléfono también fue la causa de la detención de Pablo Escobar Gaviria, en ese caso para llamar a su familia. Acá eran los llamados pidiendo ayuda porque sabía que estaba cercado y quería irse. Por eso los grandes mafiosos italianos no usan celulares. Ellos se manejan directamente con papelitos. Esquelas. ¿No? Incluso es muy difícil. Hay que usar lo que se llama Human Intelligence, inteligencia humana. Yo doy clases sobre ese tema para ir aproximándose, ¿no?, al blanco. Es decir, había muchos tips, como decir, muchos indicadores de que él estaba saliendo con 1 o 2 mujeres, ¿no?, de manera clandestina, y yo creo que eso de alguna forma lo perdió. Él no estaba rodeado, como siempre, de 200 o 300 guardaespaldas, pero además él tenía una serie de casas. Yo comentaba ayer acá en el canal que incluso uno daba la vuelta, por ejemplo, con una canilla del baño, de la ducha, y se abría un panel, que eso conducía a túneles que medían centenares de metros, y todo blindado, o sea que era prácticamente imposible poder detenerlo, ¿no? Vivo, que lo interesante del caso es que lo hayan detenido vivo, porque yo creo que acá no solamente va a haber una guerra, ¿no?, dentro de su propia organización, claro, obviamente las otras organizaciones que han hecho una coalición antichapo hace muchos años, esto no se sabe a lo mejor, pero tanto los Zetas, la organización Ventral Leiva, y el llamado Cartel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, todo eso está en contra de esta formación. Como ocurría con la mafia italiana. Estas organizaciones dedicadas al narcotráfico se organizaban diciendo: esta zona es tuya, esta es mía, y no nos metemos en tu zona. ¿El narcotráfico actúa así también, o cada uno quiere invadir los demás y quiere quedarse con todo el negocio? No, estamos hablando en cuanto a las distintas facciones que tiene, por ejemplo, la Federación de Sinaloa, es un tema. Ahora, la pregunta que creo que me está haciendo Claudio es si hay enfrentamientos, por ejemplo, entre los Zetas. Claro. Exactamente, hay una guerra, y yo incluso una clase que di hace 2 meses, yo le mostraba a los alumnos lo que era el despliegue de los llamados cárteles en México. Entonces yo les pasaba 2008, 2009, 2010, y es impresionante, con colores. Claro, cómo se va moviendo todo esto. Es una enorme dinámica,
que es lo que ha llevado a la muerte de más de 100.000 personas. Claro, ahora yo también pensaba, Calderón, porque recién veíamos en este gráfico que mostrábamos nosotros los distintos capos narcos que en estos últimos años fueron detenidos, ¿no es cierto? Y lamentablemente esas detenciones tan espectaculares no contribuyeron a disminuir el negocio, sino todo lo contrario. De modo que me parece también un punto a marcar, ¿no? Porque cuando estas detenciones se hacen y generan tanta repercusión, e incluso los presidentes de los países involucrados, que en este caso son Peña Nieto de México y Obama de Estados Unidos, lo toman como un verdadero triunfo. A mí me parece que el tema que subyace es otro, ¿no? Porque si uno esgrime esa bandera de capturé al narco más buscado y con eso terminé un problema, me parece que se equivoca o no entiende la problemática del narcotráfico. Exacto, ayer lo definió alguien, no recuerdo quién era, con todo este cúmulo de información que hay, que dijo, esto es una espina clavada en el cuerpo de la Federación de Sinaloa, pero no es un puñal en el corazón. Totalmente. O sea, esto va a seguir. Tiene sucesores. Además, él siguió manejando el negocio desde la clandestinidad durante los 13 años que ha estado como prófugo. Pero el día a día del negocio, eso es importante recalcarlo, no lo llevaba él, estaba más preocupado en escaparse que en otras cosas. Por ejemplo, como el caso de Osama Bin Laden, se ocupaba de las cuestiones estratégicas, de las cuestiones diarias, y tenían 2 o 3 lugartenientes. Yo ayer di por arrestado a su probable sucesor, que es Ismael Zambada. El que está arrestado en realidad es el hermano, porque son varios nombres, son cosas de familia. El que está arrestado es Jesús Zambada. Entonces, lo más probable es que el sucesor de él, que es un hombre también sanguinario, tiene un pedido de recompensa de $5 millones también por parte de los Estados Unidos, sea Ismael Zambada. Haciendo la salvedad de que esto, es decir, el arresto del Chapo Guzmán va a traer como consecuencia una guerra interna dentro de la Federación de Sinaloa y al mismo tiempo va a dar una oportunidad también a las otras organizaciones para atacarla. Para atacarla y tratar de quedarse con los territorios, ¿no? Y con los negocios. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice o la preocupación de justamente de Débora, de que la destrucción de estos famosos llamados cárteles, o el arresto o el asesinato de los líderes, no termina con el negocio, porque ya es parte de la cultura de ellos mismos saber, si a mí me matan, hay otro que me reemplaza. Lo que a mí me parece, no sé si coincide usted, Calderón, es que cuando suceden estas detenciones tan espectaculares, la dirigencia política se atribuye un logro, pero en realidad es bien mezquina la atribución de ese logro, porque la problemática del narcotráfico en estos países particularmente está vinculada con la corrupción de las fuerzas políticas y las fuerzas de seguridad, de modo que estas capturas no sirven de mucho si no hay un trabajo conjunto para erradicar este negocio. A nivel global. Usted leyó la novela de Carlos Fuentes, Adán en Edén, que es una descripción maravillosa de lo que implican los niveles de corrupción en países que están atravesados por el narcotráfico. Exacto, y aparte es un tema extremadamente peligroso, y aparte una cuestión que nadie aborda, o se aborda poco, es que el principal mercado de la droga es Estados Unidos. Claro. Entonces yo me pregunto, en Estados Unidos, ¿qué capos de droga van presos? Es decir, ¿qué funcionarios que están en colusión con los narcotraficantes van presos? Illinois era considerado el enemigo público número 1, el Chapo Guzmán, porque dice que la droga que él llevaba a Estados Unidos fundamentalmente se vendía allí en Illinois, era la puerta de entrada para distintas ciudades de distribución en Estados Unidos. Exactamente, o sea que es un tema complicado, pero de cualquier manera, mire, Robert Jennings, que es el premio Nobel 2005 de Economía, estamos hablando de un premio Nobel, él hizo un trabajo sobre el crimen organizado en los Estados Unidos y llegó a la conclusión de que las familias mafiosas, ¿se acuerdan? Las familias mafiosas, las 7 familias mafiosas de los Estados Unidos, en realidad actúan como cajero de los políticos americanos, de los senadores y de todo esto involucrado. O sea, que Estados Unidos tiene que hacerse cargo de la corresponsabilidad que tiene en el crecimiento de todo esto, porque ellos son los que tienen la demanda, ¿no? Exactamente, eso es lo que dicen siempre. O sea, ponen el foco en los colombianos, peruanos o donde se produce la droga, fundamentalmente, pero no lo que está pasando dentro del país. Hay que ver que las organizaciones mexicanas que han usurpado el papel de los colombianos, en este momento manejan el negocio del narcotráfico en 250 ciudades de los Estados Unidos. Yo lo mencionaba acá en el canal, pues estaba durante varios años. 250 ciudades, ¿no? Pero estamos hablando del control que incluye corrupción pública. ¿Qué volumen de dinero es eso, Horacio? Estamos hablando, solamente en México se calcula entre 30 y 50 mil millones de dólares por año, ¿no? Que todo eso va reciclado a negocios legales. Pero yo comentaba ayer que no saben qué hacer con tanto dinero. Entonces, por ejemplo, tienen campos, ¿no? Como decimos nosotros acá, campos de gran extensión,
en esos campos cavan y entierran barriles con aceite, y dentro de esos barriles con aceite, que debe ser un aislador para evitar detecciones, hay cantidades exorbitantes de dinero. Me gustaría hacer una pregunta antes de despedirlo. Teniendo en cuenta que en este momento en la Argentina hay una discusión o un debate entre las dos posiciones que marcaron dentro del propio gobierno, ¿no? El ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, respecto de si la Argentina es o no un país productor de droga. Usted que estudia el tema, ¿qué opinión tiene? Bueno, yo soy ensayista, ¿no? Sí. He escrito un ensayo, incluso el Santo Padre me mandó una oportunidad, una felicitación con respecto a esto. Yo pienso que Agustín Rossi tiene razón en lo que está diciendo, pero para mi punto de vista fue mal interpretado, porque cuando el ministro de Defensa habla de esto, puede presuponer de que se está preparando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas para involucrarse en el tema del narcotráfico. Ahora, respondiendo concretamente a la pregunta, sí. La Argentina sí es productora de droga, porque uno no puede decir, por ejemplo, que las sustancias estimulantes tipo anfetaminas, como el éxtasis, que se fabrican acá, que el paco, que es mortal, que se fabrica acá, y el papel que tiene la Argentina en el proceso de elaboración por ejemplo, de la cocaína a partir de la pasta base hasta el producto final, eso no debe ser considerado un país realmente productor de droga. Yo creo que no hubo mala intención ni de un lado ni del otro, pero sí tal vez un poco de desconocimiento de la materia, ¿no? Pero por último, y no es para pasar un aviso en favor del gobierno, yo soy neutral en este tipo de cuestiones, acá se hizo un trabajo muy importante durante la gestión de Nilda Garré, que se entregó, creo, al final, con las Naciones Unidas, con el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un estudio que prepara una evolución de la cuestión de la droga en la Argentina desde aquí hasta el año 2020. Entonces sería muy bueno que ese estudio, ¿no?, siguiera profundizándose, no lo hice yo claro, o sea, acá no, y que pudieran a lo mejor convertirse en una pieza de conversación para que esto sea una política de Estado. Sí, porque el espejo, digamos, hablamos mucho hoy de México, hablamos de Colombia, son espejos en los que realmente los argentinos no nos queremos ver reflejados. Menos del sicariato, porque acá tenemos justamente en este momento un comienzo a lo que fue la experiencia colombiana en el reclutamiento de jóvenes. Hay una película que yo recomiendo que se llama La Virgen de los Sicarios. Sí, excelente. ¿No? Bueno, eso sí. se está trasladando acá a la Argentina, porque hemos visto en numerosos casos, por ejemplo el caso en Rosario, en Mendoza, donde hay jóvenes sicarios justamente afectados a la distribución de droga al menudeo y al crimen, por supuesto, o intimidación de aquellas personas señaladas por los jefes de sus bandas. Sin duda. No, me parece importante marcarlo, porque si no parece que hablamos de algo muy lejano y la verdad que la droga ha llegado acá y es altamente peligroso. Altamente peligroso, y estamos frente a un momento de inflexión, a un punto de inflexión, y creo que toda la dirigencia política argentina, sin excepción, debe sumarse a esto. Gracias, Horacio. Por favor. Hasta cualquier momento. Minuto1.com, este portal está destacando también esta noticia relacionada con la detención del Chapo Guzmán. Estados Unidos pedirá la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. La solicitud sería entre